Buen día para todos. Para los que se unen por primera vez a esta sesión de Apex en español, les cuento que cada mes vamos a tener una sesión así de un tema distinto relacionado a Apex, así que les invito a que se suscriban a la página de Axstom y así van a estar entonces enterados de cuando se programen las sesiones respecto a Apex. Bueno, les cuento que el Oracle Groundbreakers Tour de Latinoamérica se va a realizar online, y esta vez hay algo muy interesante porque vamos a tener un Apex Track completamente temas de Apex, que es por primera vez que vamos a tener esto. Así que los invito a que envíen sus propuestas, a que marquen este día en el calendario y pues hagamos que todos juntos este día sea maravilloso para nuestra comunidad en Apex. Este evento es el 18 de agosto, así que los invito de una vez a que envíen sus propuestas si quieren ser panelistas, y si no, pues para que marquen este día y estén enterados de cuándo se vayan a programar las sesiones de este evento. En la página de Axstom ustedes ven que pueden programar, pueden escribir todas sus preguntas que tengan relacionadas a Apex, y la idea es que en las sesiones podamos resolver estas preguntas. Algunas de las preguntas que nos han hecho tienen que ver con la instalación de Apex. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué opciones existen? Y la configuración que se debe hacer de SSL, por ejemplo. Así que hoy vamos a hablar de este tema: cuáles son el entorno Apex para instalación on-premise, o sea, localmente, cuáles son los tips que ustedes deben de seguir, cuáles son los pasos, qué es lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de instalar Apex localmente. Okay. Hay muchas otras preguntas que estaremos resolviendo en las sesiones o que yo misma les estaré respondiendo directamente. Es importante que ustedes hagan esas preguntas porque de esa manera yo puedo conocer cuáles son los temas interesantes para ustedes. Y nuestro invitado del día de hoy es Daniel Bosolo. Daniel es miembro del grupo de usuarios de Oracle de Uruguay, tiene más de 26 años de experiencia en herramientas Oracle, tiene más de 12 años de experiencia en Apex y ha sido presentador en diferentes conferencias. Así que le doy la bienvenida a Daniel. Daniel, puedes compartir. Hola. Entonces. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la presentación de hoy, que era entornos Apex on-premise. Bien, esto es un poco lo que comentaba Mónica recién. Mi experiencia de 26 años en herramientas de Oracle, especialista en aplicaciones desarrolladas en Oracle Form, Report, PLSQL, ¿sí? Más de 16 años de experiencia en eBusiness Suite, más de 12 en Apex, miembro del directorio del Grupo de Usuarios de Uruguay, docente de Oracle University, Oracle Associates, formación de equipo de desarrollo en varios países y expositor en varios eventos de OTN, Developer Tour, Apex Tour, etc. ¿No? La agenda de hoy, lo que vamos a hablar es dónde se puede ejecutar Apex, qué requerimientos precisamos, qué tipos de instalación de Apex tenemos, la arquitectura recomendada, ¿sí? La instalación propiamente dicha de Apex, cómo se realiza on-premise, cómo instalamos Source, cómo hacer un despliegue en Tomcat y algunos extras al final. Bien, ¿dónde se puede ejecutar Apex? Todos sabemos que podemos ejecutar en varios lados, ¿sí? En el cloud de Oracle en particular, ¿sí? Tenemos tres opciones. El OSI, que es el Oracle Cloud Infrastructure, ¿sí? El AWS, Autonomous Data Warehouse, ¿sí? Que tenemos una opción que es siempre gratuita. Eso está hoy en día en la versión 19.2 por ahora. El ATP, el Autonomous Transaction Processing, también con opción siempre gratis. Eso quiere decir que lo pueden utilizar eternamente sin ningún costo adicional, ¿sí? Simplemente con algunas condiciones. Si durante 7 días no lo usan, la base se baja automáticamente, y no sé si es en 20 días o 30 que no lo usan todo el tiempo, lo que hace es definitivamente destruir esa instalación de la base de datos. ¿Tá? El otro sitio donde tenemos, que está siempre actualizado a la última versión de Apex, es apex.oracle.com, ¿sí? O la versión 21, ¿no?
Y luego, donde podemos instalar es on-premise, es decir, en nuestros servidores o en nuestro propio notebook, ¿sí? Ahí tenemos las versiones de Apex disponibles, 18.1, 2, 19.1, 19.2, 20.1, por nombrar las más nuevas y no irnos más atrás en el tiempo. ¿Qué bases de datos tenemos disponibles? Tenemos disponibles la Express Edition, ¿sí? En sus distintas versiones. La última es la 18C. Esa es totalmente gratuita, ¿sí? Permite la instalación de hasta 3 PDBs, ¿sí? Lo podemos poner en nuestro notebook e instalarla si quisiéramos. Después tenemos ya las versiones pagas, que son la Standard Edition, la Standard One y la Enterprise, dependiendo un poco el porte de la empresa y dependiendo un poco el licenciamiento que se precisa desde el punto de vista de base de datos Oracle, no desde el punto de vista de Apex, que es gratuito. Requerimientos. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es considerar que vamos a instalar Apex 20.1, ¿sí? Que es la última versión. Entonces vamos a ver las versiones anteriores, aunque la instalación en general es prácticamente la misma. Hay muy poquititas diferencias entre unas versiones y otras, ¿sí? Bien. Los requerimientos. ¿Qué requisitos precisamos para poder instalar en una base de datos Oracle? 11G Release 11.204 o superior, incluyendo la Enterprise Edition y la Express Edition, ¿sí? La SGA, que es la System Global Area, y la PGA, la Program Global Area, tienen que ser al menos 300 MB, ¿sí? Los browsers se requiere JavaScript Enable y soporta además las recientes releases de Google Chrome, Mozilla, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Y además precisaremos un acceso a Web Listener, ¿sí? También precisamos Oracle XMLDB instalado en la base de datos y se utiliza un ambiente completo de desarrollo. Ahora vamos a ver en breve qué es un ambiente completo de desarrollo. No es requerido, en cambio, cuando las instalaciones son de solo ejecución. Espacio en disco, precisamos para archivos de Apex 310 MB de archivo solo en inglés o 750 MB para el archivo full. ¿Qué es el archivo full? El archivo full, cuando bajamos Apex desde la página de Oracle, lo que tiene es la opción de dos archivos. Uno que se llama Apex versión _NE, que es solo en inglés, y la otra que tiene full idiomas, o sea, tiene todos los lenguajes disponibles que presenta Oracle para Apex. El tablespace de Apex debe tener libres 200 MB, ¿sí? Y el tablespace system requiere de 100 MB. Por cada lenguaje adicional que instalamos, en el tablespace de Apex se debe contar con 60 megas adicionales, ¿sí? Bien. Tipos de instalación de Apex. Si lo vemos desde el punto de vista del Web Listener, que es requerido, digamos, tenemos el mod PLSQL, que es un módulo de extensión de Apache Web Server que permite la creación de páginas de forma dinámica utilizando procedimientos almacenados y paquetes que están escritos en PLSQL. ¿Ah? Esto, ahora como vamos a ver más adelante, es algo que en el futuro ya no está recomendado y está siendo discontinuado. Si hablamos de versiones anteriores, sí lo podemos utilizar. ¿Ah? Embedded PLSQL Gateway provee a la base de datos un web server y infraestructura necesaria para poder crear aplicaciones dinámicas. Incluye las características core de mod PLSQL y está incluido en la base de datos. Y la tercera opción de Web Listener es Orts, que es un servicio de datos que está basado en Java Enterprise Edition, que provee mejoras de seguridad, características de cachar archivos, RESTful Web Services, etc. ¿Ah? Esos son los tres Web Listener que históricamente se han ido manejando. ¿Sí? Mod PLSQL está obsoleto desde Oracle HTTP Server 12c. Embedded PLSQL Gateway está también obsoleto y va a ser discontinuado en los futuros releases. Por lo tanto, el recomendado por Oracle y el que nos queda como definitivo es Orts. Orts está soportado por WebLogic y Tomcat. Versiones anteriores de Orts soportaban algunos application server adicionales, ¿sí? Que ya no están soportados. En definitiva, nos estamos quedando con estos dos, WebLogic y Tomcat. Además, Orts puede ser ejecutado en modo standalone, ¿sí? Aunque no se recomienda para ambientes de producción, claramente. ¿Ah? En general, en la mayoría de los ambientes en los que suelo trabajar, siempre lo hacemos un deploy, aunque sea un ambiente de desarrollo, con un Tomcat o un WebLogic. ¿Ah? Bien, desde el punto de vista del entorno Apex, podemos definir qué tipo utilizaremos, ¿sí? Podemos hacer dos tipos de instalaciones. Una que se llama Full Development, ¿sí? Que es cuando nos permite en ese entorno editar aplicaciones, modificarlas, crear nuevas aplicaciones, etc. Es decir, podemos acceder completamente a
trabajar en el entorno del builder para desarrollar aplicaciones o para su modificación. En cambio, cuando hacemos instalación del tipo runtime only, es adecuado para ambientes de producción, donde las aplicaciones no deben ser modificadas o no debieran ser modificadas. Cuando yo creo un ambiente runtime only, yo hago un upload, ¿sí? Un import de la aplicación, y esa aplicación no la puedo editar porque no dispongo de un ambiente de desarrollo. La arquitectura recomendada es de 3 capas. Por un lado tenemos el browser, ¿sí? Por el otro lado tenemos la capa del medio, que es el web listener, es el ORS, y por último tenemos la base de datos, que obviamente tiene que ser una base de datos Oracle porque Apex está contenido completamente en la base de datos. Bien. Luego, para instalar Apex, lo que tenemos que hacer es obtener el archivo de instalación. Para eso nos conectamos a la página de Oracle, ¿sí? Donde hacemos los downloads de las aplicaciones y elegimos nuestra aplicación que queremos, ¿sí? La que tiene todos los lenguajes o la de inglés only. Debemos descomprimir en una carpeta el archivo zip, es decir, tenemos ese archivo zip que bajamos, lo descomprimimos, ¿sí? Y nos vamos a conectar con el usuario sys a la base de datos para poder hacer la instalación. Si contamos con una base de datos que tenemos PDBs, ¿sí? Vamos a tener que hacer una alter session al container de ese PDB. ¿Sí? En particular, este comentario viene porque la Express Edition, la 18C, que es la última, sí que se liberó, que es gratuita, nos permite utilizar hasta 3 PDBs. ¿Sí? Podríamos tener incluso 3 versiones de Apex corriendo distintas en cada una de esas PDB. ¿Sí? La conexión, siempre a partir de ahora, para todos los casos, lo vamos a hacer general. Cada vez que nos conectemos, para Windows, vamos a hacer la unidad SQL Plus, ¿sí? Conectarnos con sys como sysdba, ¿sí? Y con la contraseña de sys. O en Unix, SQL Plus y connect sys a sysdba en forma similar. ¿Sí? La diferencia está en cómo es la unidad en uno y otro lado. En Unix tiene el símbolo de pesos. Si tenemos una instalación previa de Apex y ORS y queremos saber qué versión se trata, en la página principal de Apex, en About, podemos verlas, ¿sí? En la parte superior de la página dice About, ahí abrimos, nos abre esta ventanita y nos muestra las versiones que tenemos del producto de Apex y de ORS, qué versión está ejecutando en el equipo. La de Apex siempre también la podemos ver en la página principal, abajo a la derecha. Tareas previas, bien, se recomienda bajar la base de datos para que no haya conexiones a Apex, si ya existe una instancia instalada en uso, ¿sí? Hacer un backup de la base de datos. Y en ambientes de alta disponibilidad, lo que se recomienda es, como no puedo bajar la base de datos, es deshabilitar el acceso vía el listener, ¿eh? Vía el web listener. En los demás ambientes se recomienda el shutdown normal o inmediato. ¿Eh? Cuando tenemos, obviamente, una pre-edition nuestra propia en nuestro notebook, lo que hacemos es no nos preocupamos mucho y instalamos arriba de la que ya existe rápidamente. ¿No? Vamos a utilizar el script de instalación, que funciona tanto para hacerlo por primera vez o para realizar un upgrade, ¿sí? Y con el usuario sys, como mencionamos anteriormente, nos conectamos, ¿sí? Y para hacer un full environment hacemos @apexsys y vamos a pasar un grupo de parámetros, ¿sí? Que van a ser los table space que vamos a utilizar, ¿sí? Para la instalación, y el barra que es a donde apuntan las imágenes. O en modo runtime, el script que vamos a correr es el apxrtains, de la misma manera con los mismos parámetros. ¿Sí? La recomendación es que si ya existe una instalación previa en la misma base de datos, lo que tenemos que hacer es crear un table space nuevo y instalar sobre ese table space nuevo. Tengan presente una cosa, que cuando hay una instalación previa de Apex y yo hago una nueva instalación, voy a hacer un upgrade, ¿sí? No se borra ninguno de los esquemas anteriores, no pierdo nada de la configuración anterior, se crea todo en un nuevo esquema, ¿sí? Y lo que hace es hacer un switch para poner la nueva versión como disponible para ejecución. Pero los demás datos y la demás información no se pierde. Vamos a ver al final cómo hacemos una vez que terminamos si queremos eliminar esas versiones anteriores. ¿Sí? Al instalar Apex se crean las siguientes cuentas de base de datos. Primero, Apex _200100, es decir, siempre que tengamos una versión de Apex en la base de datos, se va a crear un usuario, un esquema que se llama Apex _ el número de versión.
que es el dueño del esquema, y la metadata de Application Express. ¿No? Flow Files, que es la dueña de los archivos que se hace upload. Apex Public User, que es una cuenta con los privilegios mínimos para poder configurar Apex con alguno de los web listeners. Y Apex Instance Admin User, una cuenta con privilegios mínimos para utilizar la interfase de administración de REST. Cuando les decía además que no se borraban las versiones anteriores, ¿sí? Lo que hace Apex en la instalación es copiar todas las aplicaciones que tenemos a la nueva estructura, al nuevo esquema, ¿sí? Para tenerlos disponibilizados. Es decir, es un upgrade en ese sentido. Lo que existía se lo lleva hacia una nueva instalación. Bien, una vez que hemos creado, hecho la instalación del Apex Inst, se ha creado el workspace internal o workspace de la instancia, a partir del cual podemos crear diferentes workspaces para crear aplicaciones. Siempre que se crea una instalación de Apex, ¿sí? Se crea este workspace especial, que no es para crear aplicaciones, es simplemente para administrar los distintos workspaces donde sí se crean aplicaciones, donde sí hay usuarios y administradores puntuales de cada workspace. Pero el workspace internal tiene a su vez un usuario, un administrador, que es el que se encarga de administrar los demás workspaces o de darles permiso o crearlos para que se pueda trabajar sobre ellos. Entonces, si ya se existía una instancia, se va a mantener el usuario administrador y su contraseña. En caso de una primera instalación, se debe ejecutar el APX CHPW, que es otro script que existe en la instalación de Apex, ¿sí? Con el usuario SIS para crear el usuario administrador y definir su contraseña. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene este script? En una nueva instalación, crea la cuenta del administrador y su contraseña, permite cambiar la contraseña de una instalación existente, es decir, cuando nos olvidamos la contraseña, fácilmente con este script podemos reactivarla, ¿sí? O cuando se nos bloquea el usuario por exceso de errores al intentar ingresar, desbloquea una cuenta de administrador de la instancia que se ha bloqueado. ¿No? Bien, en este momento estamos en condiciones de levantar todos aquellos procesos que bajamos previamente, ¿sí? Apex Public User es creado con una contraseña randómica, entonces debemos desbloquearlo, porque sin ese usuario no vamos a poder conectarnos a Apex de ninguna forma. Entonces hay que hacer un alter user, Apex Public User Account Unlock, ¿sí? Y cambiar su contraseña, porque esa contraseña está generada en forma randómica. En versiones 11G y posteriores, el parámetro Password Lifetime tiene un valor de 180 días. Luego de eso el usuario queda bloqueado hasta que se cambie la contraseña. Si no se tiene en cuenta esto, a los 180 días, los usuarios van a empezar a llamar y decir, no puedo ingresar a Apex, ¿qué es lo que pasa? El administrador se va a volver loco buscando dónde está el problema, y el problema es que se acabó la password. Y puede llevarle un rato a darse cuenta que en realidad es eso. Normalmente se empieza a buscar por otros lados y el problema era otro. Entonces lo que se puede hacer es crear un profile para que la expiración sea ilimitada. ¿Ah? Para eso el comando es create profile, por ejemplo, ps profile limit, password lifetime unlimited, ¿sí? Y luego un alter user, Apex Public User, profile, ps profile, asignándole de esa forma que la password sea ilimitada, ¿sí? Bien. En una nueva instalación también debemos configurar REST, ¿sí? Para ello, vamos a ejecutar el script @apex rest config, ¿sí? Que crea dos nuevas cuentas, que son la de Apex Listener, que utilizaba para consultar la definición de los servicios RESTful almacenados en Apex, y la Apex REST Public User, utilizada para invocar las definiciones almacenadas en Apex de servicios RESTful. Este script también es propio de la instalación de Apex, simplemente viene adicional para preparar el entorno para poder configurar e instalar ORS. ¿Sí? Hasta ese punto ya tenemos hecho y configurado todo lo que corresponde a Apex. A continuación lo que debemos hacer es trabajar con ORS. Para eso debemos bajar los archivos de instalación de ORS, ¿sí? Desde la página también de Oracle, donde está ORS. También es un archivo zip, ¿sí? Donde el formato del archivo es ORS, el número de versión, el número de esa versión, ¿sí? .zip. Luego, lo que debemos hacer una vez descompactado, descomprimido, es copiar las imágenes que se encuentran en la carpeta del Apex que descipiamos, ¿sí? A donde hemos descomprimido el archivo de ORS, como está en la imagen. ¿Ah? Si ya tenemos una instalación de ORS, lo que debemos ejecutar es el siguiente comando. java-jar ors.war validate. ORS
es simplemente o básicamente, ¿sí?, un WAR. Ese WAR es el que vamos a poder ejecutar de forma standalone o lo vamos a hacer deploy sobre alguna application server, ¿no? En caso de una nueva instalación, es necesario habilitar el soporte de archivos estáticos que pueden ser asociados con el workspace o la aplicación. Para eso debemos ejecutar apex res config, ¿no? En una configuración para Apex, Oracle recomienda definir también el parámetro Security Request Validation Function como www.flow epg include modules authorize, ¿sí? Eso es solo para permitir ejecutar desde ORS los comandos, las funcionalidades de Apex, ¿sí? Este es el archivo de ORS de configuración donde tenemos la presentación de este valor que decíamos hoy. Bien, ¿qué servidores soporta ORS? Los servidores que soporta son Java JE y son Oracle Web Logic Server 12.2.1.3 o posterior o Apache Tomcat 8.5 o posterior, ¿no? Base de datos, tenemos la Enterprise Edition 11.1 superior, Standard Edition 11.1 superior, Standard Edition 1 11.1 superior y Oracle 11G Release 2 o Express Edition o la 18C, que es la última y es la, yo les diría, la más recomendada para utilizar hoy en día si van a hacer una instalación en un notebook o algunas aplicaciones más pequeñas que uno quiera utilizar, utilizando un ambiente totalmente gratuito, desde la Express Edition hasta Apex, ¿no? Lo otro que se precisa es Java JDK 8 o superior, ¿sí? Y web browser tenemos el Microsoft Internet Explorer 8 o superior, Microsoft Internet Explorer 8 superior, Mozilla Firefox, Chrome 2.0, ¿sí? Y las opciones de deploy que tenemos, como habíamos dicho, son Standalone, WebLogic Server o Apache Tomcat. Utilizando el siguiente comando, vamos a poder realizar una instalación avanzada, donde se nos preguntará cada parámetro necesario para la instalación. Java-jar ors.war install advanced, ¿ah? Si no existe una configuración previa, se van a crear los archivos default, me faltó la T ahí, XML, y apex_pu del public user XML. Se van a crear archivos que tienen la configuración de cada uno de los usuarios y esquemas de la base de datos, ¿sí? Si ustedes abren esos archivos en la instalación de ORS que se crean, van a ver internamente el usuario y van a ver internamente la contraseña, pero está protegida, ¿ah? Pueden a mano cambiarla y ponerla real a mano también, y funciona perfectamente, pero claro, deja de ser un poquito de seguro. Bien, esto es un poco la instalación de ORS, ¿sí? Con el comando advanced, donde empieza a preguntar dónde va a estar el archivo de configuración, donde uno le dice dónde quiere guardarlo, ¿sí? Luego pregunta dónde está el database server, el puerto, ¿sí? Después si voy a ingresar el service name o el SID, ¿sí? Cuál es el nombre del servicio en caso de elegir el service. Bien, y cada uno de estos pasos y va preguntándonos cada uno de los usuarios de la base de datos cuáles son las passwords que tienen, ¿sí? Con las cuales después va a poder trabajar y con lo cual configura ese archivo que le habla de configuración. En un momento me pregunta el usuario administrador. Normalmente el usuario administrador es sys, ¿sí? Pero podemos perfectamente habilitar otro usuario para que pueda conectarse y administrar la instalación de ORS, ¿sí? Estos son los demás usuarios que va preguntando, las demás partes de instalación, dónde están el recurso de imágenes, ¿sí? Si queremos usar HTTP o HTTPS, ¿sí? Que era una de las preguntas que había, bueno, esta es una de las partes que hay que configurar para la HTTPS, ¿sí? Hay que entrar el SSL en ese caso, el certificado, eso es porque estamos haciendo una instalación standalone, ¿sí? La instalación cuando se trata de con una application server, vamos a ver un poquito más adelante cómo se terminan de hacer las cosas, ¿sí? ORS va a utilizar los siguientes usuarios: Apex Public User, Red Public User, Listener, Metadata y Public User. Los tres primeros se crearon durante la instalación de Apex, ¿sí? Y estos últimos dos durante la instalación de ORS, ¿tá? Lo que les decía hoy, si el proceso de instalación de ORS lo queremos realizar con un usuario distinto a sys, tenemos que ejecutar
dentro de ORS este instalador que da los privilegios necesarios al usuario que nosotros queremos, siempre conectándonos con sys a la base de datos. Y este es un poco un archivo de ejemplo, el default de ejemplo que tienen los valores que deja esa instalación, ¿sí? Para el modo standalone, ¿de acuerdo? Donde pone los distintos valores, el puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si queremos administrar además ORS desde el SQL Developer, ¿sí? Que eso se puede hacer, el SQL Developer trae todo lo necesario para poder trabajar con ORS, ¿sí? Tenemos que ejecutar java-jar ors.war user administrator listener administrator, ¿sí? Si queremos en una instalación desinstalar ORS, ejecutamos el java-jar ors.war uninstall. Si queremos iniciar ORS en modo standalone, hacemos java-jar ors.war standalone. El help es adicional, simplemente si uno quiere conocer qué comandos adicionales tiene para ejecutar este producto. Podríamos poner java-jar ors.war y help solo y darnos la información de todas las posibilidades. Hasta ahí lo que es instalación de ORS. A continuación, lo que queremos hacer es un deploy en un application server, ¿sí? Ese application server, en este caso vamos a tomarlo como ejemplo Tomcat. WebLogic no es muy diferente, ¿sí? WebLogic tiene su consola, tiene sus distintos comandos, pero básicamente lo que hay que hacer es muy similar, ¿sí? Entonces lo que hacemos es desde Tomcat Apache.org hacer un download de Tomcat. La instalación de Tomcat es muy sencilla, es simplemente next, next, next en la instalación de un wizard, ¿sí? Ejecuta, instala todo perfectamente, ¿sí? Y en caso de que tener una base XC y Tomcat en el mismo servidor, debemos cambiar uno de los dos el puerto. Recuerden que la base de datos Express Edition atiende el puerto 8080 y Tomcat por defecto atiende el puerto 8080. ¿Ah? Entonces en Tomcat, en el archivo server XML, podemos ir y cambiar el puerto en la configuración y decir que el puerto es el 8089, por ejemplo, ¿sí? Debemos también configurar ORS y las imágenes. Para ello copiamos el archivo ors.war a la carpeta de Tomcat Web Apps. La carpeta Web Apps en el Application Server Tomcat es donde hago todo el deploy de archivos que yo quiero, ¿sí? Ahí voy a lograr el Word, voy a tener las imágenes, o sea, todo lo que yo quiera desplegar en ese Application Server tiene que estar bajo la carpeta Web Apps. ¿Ah? Accederemos a la aplicación mediante la URL http://hostname:/ors, ¿sí? ORS porque se llama así el archivo ors.war. Si ustedes le pusieran apex.war, accederían /apex, ¿sí? Para las imágenes copiaremos la carpeta de apex/imágenes a la carpeta de Tomcat Web Apps/i o en el server XML, en ese archivo también, haríamos la línea hasta aquí abajo que dice context.base y apuntamos a dónde está la instalación de Apex en las imágenes, poniendo que el path es el /i, ¿sí? Bien. Lo que se hace normalmente en WebLogic es con el java-jar, ¿sí? Java-jar, crear un archivo i.war con la referencia a las imágenes. Se pone java-jar y la referencia a las imágenes y eso nos crea un archivo i.war, ¿sí? Que lo podemos hacer deploy en el web apps y ahí nos va a crear una carpeta i donde va a estar las referencias a las imágenes, ¿sí? También se puede hacer en WebLogic eso. En Tomcat, ¿no? Bien, ahora lo que nos resta hacer es habilitar los servicios de red en la base de datos, ¿sí? La necesidad de poder ingresar a la base de datos en forma externa. Para eso tenemos dos scripts distintos de los ACL, ¿sí? Por un lado, para las bases previas a 12C, ¿sí? Que debemos ejecutar estos comandos que tenemos aquí, o en base de datos 12G o superiores, simplemente hay que ejecutar este comando. ¿Ah? Con eso vamos a permitir el ingreso a la base de datos. Y un último paso, para evitar entrar por el costado, por el puerto 8080 y demás, hay que deshabilitar el Oracle XMDB Protocol Server, ¿sí? Nos conectamos a la base de datos con el usuario sys y ejecutamos, ¿sí? Este comando, este PLSQL DBMS XDB setPort 0, ¿sí? Aunque parezca una O,
es el tipo de letra que está usando, ¿no? Bien. Ahora sí, estamos en condiciones de, con la URL que mencionábamos anteriormente, poder ingresar a Apex. Escribimos HTTP, hostname, port, orts, pero muchas veces cuando tenemos una instalación previa, lo que sucede es que aparece este hermoso cartel que nos dice que las imágenes no coinciden con las de la aplicación que quiero ejecutar. ¿Ah? Es decir, como si no se hubieran actualizado. Uno puede ir a revisar cada uno de los pasos, ver si hizo las referencias adecuadas, si configuró el WebLogic o el Tomcat, si bajó el servidor y lo levantó de vuelta para que tome la versión nueva, etcétera, etcétera. Y aún así sigue apareciendo este hermoso cartel, y muchas veces es debido a esto, que las imágenes están cacheadas en el browser y por lo tanto nos sigue diciendo que está tomando las imágenes anteriores. Borramos los datos del browser y termina sucediendo que finalmente podemos ingresar a Apex y nos va a dar ya las imágenes nuevas y todo correcto. ¿Sí? Bien. Como parte de extras, ¿sí? Por un lado había una pregunta de HTTPS. ¿Sí? Bien. Apex nos permite configurar a nivel de instancia de Workspace, ¿sí? Entrando en Services, Manage Instance Security, tenemos las opciones de siempre desarrollo de administración una aplicación específica. Siempre significa que todas las aplicaciones van a funcionar con HTTPS. Desarrollo de administración quiere decir que para desarrollar y para administrar Apex necesito entrar con HTTPS, ¿sí? O una aplicación específica, es decir, bueno, la que lo requiera individualmente, ¿sí? En cada aplicación puntualmente tengo que configurarlo, nos va a permitir o nos va a obligar a usar HTTPS, ¿sí? Bien, lo otro que tenemos que hacer es habilitar HTTPS Nords y Tomcat, ¿sí? Tenemos que utilizar un certificado que va en el servidor de aplicaciones, ¿sí? Y además podemos tener la necesidad de utilizar un wallet, ¿sí? ¿En qué casos? Si llamamos a una URL con SSL, ¿sí? Por ejemplo, un web service, si creamos una región de tipo URL con SSL enable, ¿sí? O si configuramos el correo con uso seguro de SSL TLS, con las propiedades en sí, ¿sí? O si tenemos un esquema de configuración con el EDAP que utiliza para autenticar SSL. Es decir, si yo digo, bueno, mi autenticación en Apex la hago contra un LDAP, ¿sí? Y ese LDAP está configurado SSL, necesito tener un wallet también para definir las credenciales, las web credentials que se llaman, dentro de las componentes compartidas. ¿Ah? Bien, eso por el lado de HTTPS. ¿Qué más se puede hacer con Apex? Hoy hablábamos de que podíamos bajar las versiones solo en inglés o la versión multilenguaje. Si bajamos la versión multilenguaje, ¿sí? La instalación por default lo que hace es instalar en inglés, ¿sí? Pero a su vez trae un conjunto de scripts donde cada script tiene la extensión adicional del nombre del país, las 3 letras que identifican, las ANSI, digamos, que identifican cada país. Entonces, lo que tenemos que hacer para instalar Apex en múltiple lenguaje es primero setear el lenguaje en el entorno que estoy trabajando. Para el caso de Unix, Bourne o Cashel, lo que tenemos que hacer es en el SLang, igual, el lenguaje ese, exportar en el S para que quede vigente en la sesión. Si tenemos C Shell, hay que utilizar el comando ctem, ¿sí? Y poner en el SLang y el valor. Y en el caso de Windows, lo que se hace es un set en el SLang, igual American America, L32, UTF-8. Luego, entrar al SQL, ¿sí? Alterar la sesión para que el esquema corriente sea la versión que estoy ejecutando de Apex y hacer un @loadlang, donde lang es el nombre del lenguaje de cada uno de los países. ¿Ah? Tantos como uno quiera puede instalar. ¿Ah? Recuerden lo que le decía al principio. Cada lenguaje requiere un plus, creo que eran 60 megas, de espacio en los plan de space para instalación. ¿Ah? Bien, ¿cómo instalar Apex en ambientes de test y producción? Recomendaciones. De igual forma, pero los workspace de aplicaciones en estos ambientes no se crean, se exportan del ambiente original e importan. Es muy frecuente hacer la instalación inicial en desarrollo, crear los workspace en desarrollo y cuando quiera tener un workspace en ambiente de test o en producción, lo que hago es un export de ese workspace para que queden con los mismos ID configurados.
¿ah? Eso simplemente por un tema de exportación de páginas y demás, cuando yo quiero puntualmente llevarme una página puntualmente que chequea que pertenezcan al mismo workspace, misma aplicación, etcétera, etcétera. Simplemente es para esa compatibilidad. ¿Ah? Y si además tenemos usuarios en Apex que queremos conservarlos, ya sea porque los utilizamos en los distintos ambientes, también los podemos exportar juntos con ese workspace e importarlos en el destino. Bien, hay otros plus en el momento de instalación. Existe un proceso automático o silent de instalación de Apex, ¿sí? Que se llama el script APX Silent Ins, ¿sí? Que es similar al otro, con la diferencia que acepta un conjunto adicional de parámetros para contraseñas de usuarios que se van a crear, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces uno puede perfectamente ejecutar eso y ya realiza todo en forma automática y no toca hacer muchos más maniobras que dejarlo ejecutar. ¿Ah? El otro aporte importante que tenemos, ¿sí? Es cuando instalamos maximizar el tiempo de disponibilidad de las aplicaciones en Apex. Hay veces que estamos en ambientes productivos, queremos actualizar y no disponemos de muchos tiempos de hacer una bajada de base para dejar afuera a los usuarios. Entonces existen 4 scripts, ¿sí? Que se separan en 4 tramos, digamos, y cada uno tiene sus implicancias. El primero crea esquemas y objetos en la base de datos. El segundo migra la metadata de la aplicación. El tercero migra datos que las aplicaciones modifican y hace el switch a la nueva versión. Y el 4 migra datos de logs y resumen de datos, etc. Cada uno se llama Apex Ins con un numerito 1, 2, 3, 4. ¿No? Bien. El paso 1 no afecta a ninguna tarea, es decir, yo el primer paso puedo estar ejecutándolo tranquilamente y tengo usuarios trabajando en la base de datos, tengo desarrolladores desarrollando en la base de datos. El paso 2, desarrollo está deshabilitado, pero no la parte de ejecución. Entonces, es decir, mi equipo de desarrollo no puede estar trabajando en esa parte, pero sí pueden estar trabajando usuarios sobre él. Luego de ese paso 2 hay que deshabilitar el acceso vía el web listener, ¿sí? Y ejecutar el paso 3 que Apex no puede ser utilizado por nadie en este momento. ¿Tá? Ahí instalamos imágenes y después hacemos la habilitación de nuevo de Web Listener. Ahí queda otra vez la aplicación enteramente disponible para todos los usuarios. El paso 4 en background no afecta a ninguna tarea, es decir, una vez que termine el paso 3, ya no hay más usuarios que están afectados en la instalación. ¿Tá? Para validar la instalación de Apex, para saber cuál es la instalación que me quedó vigente, hago un select status from DBA registry where comp ID igual Apex y ahí nos va a dar cómo está el estado. Es posible revertir la instalación en caso de fallas, por supuesto, ¿sí? Es posible convertir un ambiente de solo ejecución a desarrollo. Una vez que lo dije, lo crees full desarrollo y digo, ay no, ahora lo quiero convertir a runtime o viceversa. Existen los scripts, el APX dev ins y el APX dev rm. Puedo eliminar versiones anteriores. Recuerda que les dije que no se eliminaban las versiones, simplemente se creaban nuevos esquemas y se copiaban la información de un esquema a otro, ¿sí? Una vez que estoy seguro que todo terminó correctamente, que las aplicaciones funcionan correctamente, puedo eliminar la versión anterior, ¿sí? Y lo que hago es verificar cuáles son la versión anterior y por último eliminar la versión anterior eliminando los esquemas, el user con la versión correspondiente, Cascade, y drop package también para eliminar completamente. La información adicional para la instalación y demás de Apex están en la información de Oracle, los manuales propios de instalación de Apex y de ORS, ¿sí? Están completos, están muy bien direccionados, están claros, con mucha referencia y mucho link a todos lados, lo que se precisa, ¿sí? Y bueno, creo que llegamos al final de preguntas. Otro tema sí que vale la pena decirles es que una instalación más o menos completa, si uno la lleva razonablemente bien, en un par de horas seguro que está hecha. ¿Ah? Puede ser que al principio a uno le cueste un poco darse cuenta cosas, que busca el script, que cuál ejecuta, que cómo se conecta, que el SQL, que si estoy con una PDB y tengo que hacer un cambio de container y me olvidé, etcétera, etcétera. Le puede llevar un rato más, pero tengan presente que el Apex Ins solo lleva unos 40 minutos, o sea, de instalación propia de trabajo de uno es bastante menos de 2 horas, simplemente hay que esperar que ejecute ese comando. Bueno, pasamos si quieren a las preguntas. No sé, Mónica, si quieres
¿Tú agregar algo más? Sí, hay una pregunta, Daniel. Si quieres ya puedes dejar de compartir. Ok, Dice, ¿cuándo debería usarse una instalación standalone o web server? O sea, ¿cuál es la mejor opción? Obviamente, sí, ¿cuál es la recomendada por nosotros? sí, a ver, déjame ver dónde descomparto esto. Eh, bueno, más allá de eso, la voy contestando mientras busco dónde compartir. La idea del standalone, básicamente, a ver, es algo bastante más inseguro, ¿no? Entonces, yo la utilizaría a lo sumo para un ambiente de desarrollo. Un ambiente de test podría, sí, tranquilamente. Producción, seguro que no. ¿Ah? Ahora, si vamos a la complejidad que podemos llegar a tener, no es muy complejo instalar no digo un WebLogic, que es algo que tiene costo de licencias de pronto, pero un Tomcat, si uno quiere puede tener un WebLogic en producción y de pronto puede tener un Tomcat en desarrollo, perfectamente. ¿Tá? Yo normalmente lo que hacemos en todos los lugares de trabajo, utilizamos siempre un application server, siempre. Pero pueden utilizar Talalón, pero ya les digo, desarrollo y como mucho test, producción Ujú. jamás. Sí, claro. Pero lo ideal es que uno tenga los ambientes lo más parecido que va a estar en producción. Así que lo Sin ideal duda, es que en desarrollo, en pruebas y en todos los otros ambientes que no sean productivos, pues traten de hacerlo lo más similar que pueda en producción, porque eso les va a dar una idea más clara cuando estén ejecutando los usuarios las aplicaciones, pues cómo se van a cómo se van a ver y cómo los usuarios van a tener esta experiencia utilizando la aplicación. Así que es mejor, pues, obviamente, siempre es mejor tener la opción web server utilizando Oracle Red Data Services, pero pues, en los casos donde no se pueda replicar el mismo escenario que ustedes tienen en producción, pues pueden utilizar standalone, como decía Daniel. Hay otra pregunta y es, en el caso de Oracle Cloud, ¿es solo un ambiente? Bueno, aquí, bueno, yo estoy suponiendo lo que me está preguntando Villan Rodríguez, y es, si yo tengo solamente un ambiente en Oracle Cloud, que es el de producción, ¿cómo hago para trabajar con otros ambientes? ¿Cierto? Entonces, allí, pues puedes trabajar con una máquina virtual en desarrollo, quizás, ¿cierto? Esa sería una sí. opción. La otra opción también es no sé, también, bueno, hay que mirar a ver qué tan diferente puede ser el ambiente de Oracle Cloud contra otro ambiente, porque hay que tratar de tener las mismas versiones, el mismo Oracle Red Data Services. Recuerden que si nosotros tuviéramos el ambiente de desarrollo, por ejemplo, en 20.1, pero nuestro ambiente de producción está en 18.2, no vamos a poder instalar las aplicaciones. Él funciona al contrario. O sea, si nosotros estamos en desarrollo en la 18.1, pero vamos a instalar en una superior, sí funciona, pero no al revés. Así que hay que tener en cuenta también eso, las versiones que ustedes están trabajando en los diferentes ambientes, porque si no, después van a tener complicaciones cuando necesiten actualizar sus aplicaciones de un ambiente al otro. Hay otra pregunta es, si tengo una aplicación desarrollada en Apex 19 y sale la versión 20 de Apex, ¿qué debo hacer en cada cliente donde tengo instalada la aplicación para pasarlo a la nueva versión? Entonces, si tengo una aplicación desarrollada en 19, sale la 20, ¿qué tengo que hacer en cada cliente donde tengo instalada la aplicación para pasarlo a la nueva versión? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas allí. Primero, instalar obviamente la versión 20, actualizar tu versión 20 y algo que muchas veces se les olvida y es actualizar la aplicación como tal a la nueva versión. Ustedes van a encontrar esta opción en las utilidades que les va a permitir a ustedes actualizar en sí tanto la aplicación como los temas. Recuerden que también en las nuevas versiones de Apex hay cambios en el tema
que se está utilizando, y pues esto va a ayudar muchísimo para el look and feel de su aplicación y para que ustedes puedan tomar los nuevos, puedan utilizar los nuevos componentes, puedan utilizar las nuevas características que se han incluido en esta nueva versión. Y lo otro que tiene que hacer es un buen testing. O sea, ante un eso cambio de es versión. exactamente, eso es algo muy importante. Y otro punto muy importante es también cuando ustedes vayan a actualizar su nueva versión, leer cuáles son los cambios que se han realizado para esta versión. ¿Sí? ¿Qué de pronto está deprecado, qué ha cambiado en esta versión con respecto a la que ustedes tenían? Eso les va a facilitar la vida en muchos sentidos. Primero, utilizar nuevas características para sus aplicaciones. De pronto ustedes han estado pensando que sería bueno tener esta característica específica. Bueno, ya esa está, entonces ustedes ya la pueden estar utilizando. Hay que estar al tanto y leer la documentación que está dispuesta. Voy a mostrarles cómo pueden ver esta documentación, porque de pronto a veces no conocen cómo ir directamente a la documentación. Entonces, si yo voy a la página apex.oracle.com/shortcuts, allí van a ver que está la documentación de todas las versiones de Apex. ¿Sí? Si vamos directamente a la versión o a la documentación de la 20.1, aquí vamos a ver toda la información. Y aquí van a ver, por ejemplo, el tema que nos estaba hablando Daniel hoy, instalación, y aquí también está el tema de actualización. Y algo muy importante, las notas de esta versión. Entonces, yo los invito a que ustedes, antes de hacer la instalación, lean esas características, qué ha cambiado realmente, qué está soportado, cuáles son los bugs que se han corregido, cuáles son los nuevos bugs. Entonces, así ustedes tienen mayor conocimiento de qué es lo que está nuevo en su aplicación, en Apex como tal, y pueden empezar a utilizarlo. Y otra cosa, Mónica, cuando sale una versión nueva de Apex, el primer lugar donde se pone disponible es en Apex Oracle.com, ¿sí? Antes aún de poder tener el download. Sí, muy cierto. O sea, para ganar tiempo ustedes pueden subir ya su aplicación, aunque puede que la base no sea exactamente la misma, pero ir probando ya y puliendo la aplicación con la nueva versión en ese sitio, que es gratuito además. Sí, es cierto. Eso les va a ayudar muchísimo cuando ya tengan que pasar su aplicación a producción en la nueva versión. Ok, bueno, creo que aquí hay otra pregunta. Ya que esto que dices no es muy complejo, ya que todos los años Oracle está lanzando una nueva versión de Apex. Si tenemos 20 clientes on-premise, hay que hacer lo mismo en esos 20 todos los años. Sí, no hay otra opción si estás en on-premise. Por ejemplo, en autónomos, y esta es una característica de autónomos que nosotros como usuarios nos podemos desentender del tema de instalación de Apex y de la actualización. ¿Sí? Podemos concentrarnos solamente en desarrollar la aplicación, en mantenerla, y todo el tema que es instalación y actualización, de eso se va a encargar Oracle. Entonces, cuando tienes un ambiente on-premise, pues la única opción que tenemos es ejecutar, obviamente, los paquetes necesarios para hacer la actualización. Y hay otras características que hay que tener en cuenta si estas PDBs o las bases de datos están sobre un mismo container. Creo que podría también facilitar mucho el tema de la instalación y la actualización, pero bueno, ya en el caso que tú dices, son clientes totalmente aparte, así que Igual, una instalación. igual en una actualización, básicamente lo que hay que correr es el Apex Seeds, ¿sí? Y prácticamente más nada porque ORS ya está configurado, salvo que quieras cambiar la versión de ORS, el deploy ya está hecho, hay que hacer el validate del ORS nada más, y copiar las imágenes obviamente, y muy poquita cosa más. No es exactamente lo mismo instalar todo de cero que hacer una actualización. La actualización es prácticamente el tiempo más fuerte, es la corrida del script, el Apex Inc., que lleva unos 40 minutos. Entonces, por más que haya que hacerlo en muchos lugares, en realidad lo que hay que hacer no es tanta tarea. Sí, el tema de la actualización es distinto como tal. No son tantos pasos. Pero lo otro, bueno, sí, ustedes ya saben que Apex siempre está generando release
2 veces al año. Entonces, por ejemplo, el año pasado se lanzó 19.1, 19.2, este año ya se lanzó 20.1, probablemente durante el año vamos a tener otra nueva versión, así que ustedes pueden elegir en qué momento hacen la instalación para que sea solamente una vez al año. Probablemente puede ser al final del año o a principio. De esa manera, pues hacen solamente una actualización en todos los clientes que tengan. Ok. ¿Hay algún tip a tener en cuenta para que Tomcat 8.5 use HTTPS más allá de las configuraciones propias de Apex? Sí, hay que configurar en Tomcat el certificado y poner la referencia en las propiedades del server o XML. Ok. Otra pregunta es, hay un ambiente de pruebas con Apex 5. ¿Puedo migrarlo directo a 20? Podés. La Sí. aplicación, para llevarla a correr como 20, va a tener un trabajito, porque hay algunas diferencias de cambios de template entre las 5, si bien en la 5 ya está el tema universal, hubo Exacto. algún cambiecito más fuerte en la 18 que va a dar un poquito de trabajo de testeo y de corrección de alguna cosa. Sí, Y eso hay pasa. tema con los JavaScript. Si la aplicación además tiene JavaScript, hay un tema ahí con las migraciones de los JavaScript que han ido cambiando. Hay que ver qué tipo de JavaScript está usando y demás. Sí, allí lo más conveniente podría ser pasar esta aplicación, instalarla en un ambiente 20.1, por ejemplo, y ver qué tantas características habría que actualizar o cambiar, ¿sí? Para tener una idea antes de hacer la actualización, de ver qué es lo que tú tienes que actualizar en tu aplicación como tal. Eso es algo que podrías hacer de una manera más sana, ¿sí? Ok, creo que no hay más preguntas. Daniel, ¿algo más que quieras añadir? No, creo que más o menos. La instalación es fácil, no tengan miedo. Se puede hacer perfectamente. Prueben con una Express Edition, que a lo sumo, más que romper la base e instalarla de vuelta, no va a pasar. No lo hagan en producción de entrada. Y con eso, viendo los primeros pasos, una vez que se hace una vez, 2 veces la instalación, uno se acostumbra y es muy fácil y muy rápido. No Sí, tiene grandes complejidades. sí, es verdad. También en la página de apex.oracle.com, allí van a encontrar una máquina virtual con Apex instalada. Si recuerdo bien, está con la versión 18.1 o 18.2, pero ustedes podrían aprovechar este ambiente para hacer su actualización a la 20.1 y una vez practican el tema de la actualización y entienden más o menos cuáles son los pasos que se deben seguir para la actualización de su versión. Así que pueden probar en un ambiente que no va a pasar nada, totalmente libre, para que solamente ustedes cuando ya tengan que hacer la actualización en un ambiente real de producción. La presentación, Daniel nos la puede compartir también. Ustedes pueden Sí, claro. entonces descargarla de la página de Office Hours. Entonces los invito a que se suscriban, que compartan estas sesiones que estamos haciendo para que más personas de la comunidad puedan compartir y conocer mucho más de Apex. Si no hay más preguntas, entonces creo que estamos listos. Daniel, te agradezco muchísimo por toda esta estos pasos, todos estos tips y digamos que el trabajo que hiciste de mostrarnos cómo hacer la instalación de Apex, creo que es bastante interesante para todos. Cuéntenme qué problemas han tenido ustedes a la hora de instalar, qué es el paso más conflictivo que han tenido cuando están haciendo la instalación, qué parte de pronto es enredada o confusa para ustedes y bueno, eso también nos ayuda a nosotros para mejorar la documentación o ver cómo podemos mejorar también el tema de instalación para que sea mucho más sencillo para ustedes. Jorge Rimblas nos dice, solo repetir que de ser necesario es posible minimizar el downtime de la instalación si se instalan los 3 pasos del script. Claro. También eso es posible, disminuir el tiempo de downtime de la instalación. Así que, bueno, hay
Probablemente Daniel nos estaba diciendo que pueden ser 2 horas de instalación, pueden ser realmente mucho menos. Si A nosotros ver, tenemos... las 2 horas de instalación es completa. Ahora, el downtime va a depender de qué script corra uno. Si Exacto. hacemos todos estos pasos de esa manera, vamos a tener la base de datos 2 horas baja. Si lo hacemos con los 4 scripts que dice la aplicación, simplemente va a ser un rato de desarrollo y un ratito todo completo. Después, los demás pasos, el primero y el cuarto, van a correr en background sin problema y sin molestar a nadie. Ujú, sí, es verdad. Ok, listo. Bueno, entonces nos vemos el próximo mes con una nueva sesión de Office Hours. Muchas gracias, Daniel. Gracias, chao, chao. Chao.